James Tyler Kent, Materia Médica Homeopática. Editorial Porrúa. Prefacio a la primera edición. Este ciclo de disertaciones sobre materia médica homeopática fue dictada en la Escuela de Homeopatía para Posgraduados de Filadelfia, Pensilvania. Algunas de estas disertaciones ya habían aparecido en la revista de homeopatía, pero para esta edición han sido revisadas cuidadosamente. Se ha mantenido la modalidad de coloquio en que fueron dictadas, a pedido insistente de numerosos alumnos, aunque contrariando la preferencia del autor, y son presentadas sencillamente tal como fueron dictadas según el plan de estudio que para cada remedio siguió el autor. El lenguaje de la gente corriente llega a la mente del médico expresando todas sus enfermedades, y por ello, esta materia médica ha debido prescindir de términos técnicos adaptándose al lenguaje común. No toda la materia médica ha sido expuesta, pero sí han sido descritas las características sobresalientes de los remedios más importantes y más conocidos según las experimentaciones, con la finalidad de mostrar cómo debe ser usada la materia médica y también cómo debe ser expuesta. Por cierto, que hay otros métodos para el estudio de los remedios, pero ha parecido al autor que este es el modo más natural de proporcionar al alumno una idea de la naturaleza de cada remedio que pueda persistir en su mente. Podrá suponerse que esto le habrá parecido así al autor porque sería el único modo en que fuera capaz de expresarse. Las frecuentes repeticiones de síntomas característicos presentan un flanco al criticismo, pero la experiencia ha demostrado que este es el único modo de facilitar al principiante cierta captación del remedio que persista. Las obras que han sido de máxima ayuda en estas disertaciones han sido la materia médica pura de Hahnemann, los Whittier-Simpson síntomas claves de Hering y la enciclopedia de materia médica pura. Estas disertaciones no han sido dadas pretendiendo ser recopilaciones cabales de los remedios, sino simplemente examen de algunas de sus características más salientes. Una recopilación que pretendiera ser completa sería interminable. Todo lo que se pretende con este trabajo es proveer a los estudiantes de materia médica y a los neófitos la ayuda que puedan necesitar. No hay ninguna vía de fácil acceso que permita arribar a la comprensión de la materia médica. El tema es de lo más tedioso e ingrato, como es todo acceso a una ciencia fundamental. Debido a su magnitud, muchos no se empeñarán en tal cometido, aunque estén implícitos salvar vidas humanas y aliviar los sufrimientos de la humanidad, sin perjuicio de lo cual no vacilarán en ofrecer sus servicios, conociendo muy bien su ignorancia y confesándola abiertamente, dado que los métodos que ofrecen son inadecuados, inútiles y a menudo destructivos. Algunos afirman que no creen en este análisis cuidadoso de los síntomas. Pero si se les ofreciera algún método sencillo para arribar a un supuesto dominio de tal sintomatología, lo acogerían entusiastamente, solo para retornar a su tan repugnante aversión mental anterior, clamando a gritos que las uvas todavía están verdes. La materia médica puede ser aprendida estudiándola y aplicándola cuidadosamente. Debe ser comprendida, pues no es posible memorizarla. Sin excepción, quienes pretendan memorizarla fracasarán rotundamente. Para que se torne accesible, deberá ser empleada constantemente y correctamente. El estudio continuado de la materia médica mediante la ayuda
de un repertorio completo que permita la comparación es el único modo de avanzar hacia el logro de su dominio efectivo. Aprender la materia médica requiere haber comprendido a fondo el organón de Hahnemann, logrado lo cual la sintomatología y el organón marcharán de la mano. El organón, la sintomatología y un repertorio completo deberán ser libros de consulta si se pretende lograr y cultivar una prescripción homeopática cabal. Quienes pretendan llevar a cabo un examen más detallado de la razón por la cual se ha empleado el método adoptado en esta obra, deberán recurrir al capítulo Valor de los síntomas, incluido en las conferencias sobre filosofía homeopática. James Tyler Kent, octubre 29 de 1904, Chicago. Prefacio a la segunda edición. Estas disertaciones fueron publicadas por primera vez debido a numerosos pedidos formulados por alumnos que las escucharon asistiendo a las aulas, y ahora se han recibido pedidos porque se publique una segunda edición que mantenga aquel estilo de coloquio que empleó el disertante durante el curso. Muchos remedios han sido agregados y algunos aparecen ahora presentados de otra manera. A juicio de este traductor, tales remedios son Arsenicum iodatum, calcárea sulfúrica, Carbonium sulfuratum, Cyclamen, Chininum arsenicosum, Ferrum phosphoricum, Kali phosphoricum, Kali sulfuricum, Natrum arsenicum, Natrum phosphoricum y Natrum sulfuricum. La obra completa ha sido revisada. Aunque la lista de síntomas sea de importancia fundamental en la materia médica homeopática, a los estudiantes que asisten a las clases les resulta difícil captar la idea del remedio. El autor ha adoptado un método casi clínico a fin de exponer y agrupar los síntomas, de modo tal que sugiera una imagen de cada remedio. La finalidad de tal método ha sido que los alumnos puedan comprender a cada remedio en su totalidad y en sus detalles, evitando extenuar la memoria a la que siempre se abruma en cualquier colegio médico. La lista de síntomas es y será siempre el mejor ordenamiento tratándose de textos que sirvan de consulta, pero muchos años de docencia han permitido constatar que la mayoría de los alumnos no logra obtener de tales listas el concepto del remedio, pero aprenden satisfactoriamente la materia médica cuando les es presentada en esta modalidad casi clínica y en estilo de coloquio. Si quienes han de ejercer la profesión logran, mediante estas disertaciones, comprender mejor a nuestros policrestos, entonces todo lo que se esperaba obtener habrá sido logrado. Se admite generalmente que la mente humana es capaz de retener cierta imagen global de cada uno de los remedios. Toda consideración particularizada de un grupo de síntomas complejos que deban ser tratados en el consultorio o junto al lecho del enfermo requerirá invariablemente ser examinada mediante un repertorio. James Tyler Kent, septiembre 1 de 1911, Chicago. Prefacio a la cuarta edición. Después de haberse agotado la tercera edición de estas conferencias sobre materia médica homeopática del Dr. Kent, estuvimos indecisos respecto de publicar una cuarta edición. No obstante, la demanda por este libro era tan sostenida que finalmente nos vimos constreñidos a satisfacer los deseos de la profesión. Esta cuarta edición es reproducción exacta de las ediciones segunda y tercera, dado que el Dr. Kent falleció en 1916. Los editores, año 1932. Advertencias. Se advierte al lector que en muchas oportunidades fue preciso apartarse de la puntuación del original, además de las diferencias entre ambos idiomas,
se ha tenido en cuenta que este curso se compone de versiones taquigráficas. 2. Se ha considerado conveniente subrayar ciertos párrafos que contienen conceptos fundamentales de la homeopatía, los que no fueron resaltados por el autor. 3. En los títulos se ha mantenido la denominación en inglés de los 9 ácidos tratados a fin de no alterar su ubicación dentro de la obra, pero agregando entre paréntesis la denominación en latín que a cada uno corresponde, tomando como guía, al efecto, las denominaciones del repertorio de la doctora Wilmar Schwabge, Karlsruhe, Alemania, con lo que se ha evitado la incorrección de anteponer el adjetivo al nombre en las denominaciones latinas. Reconocimiento. A los doctores Carlos A. Gutiérrez y Hugo J. Calatayud se les agradece haber facilitado el original en inglés para esta traducción, además de otras obras de consulta y haberse prestado a leer varios capítulos, formulando luego esclarecedoras observaciones. Traductor al castellano. Abrotanum. Este remedio tan valioso debería ser empleado con mayor frecuencia. Está indicado en esas condiciones en las que brionía y rustox resultan curativos, pero sus síntomas permiten determinar en qué casos abrotanum es lo más apropiado. Condiciones reumáticas acompañadas de irritación cardíaca, epistaxis, orina con sangre, ansiedad y temblor. Cuando ha habido antecedentes de diarrea que haya sido súbitamente reprimida y que haya sido seguida por los síntomas citados. Reumatismo que haya afectado a alguna articulación y que sea súbitamente reprimido, dando origen a síntomas cardíacos violentos. Esto mucho se parece a lo que ocurre en ledum, aurum y calmia. En el marasmo infantil, abrotanum es remedio muy útil y con alguna frecuencia será lo indicado. La emaciación comienza por las extremidades inferiores y gradualmente va ascendiendo, de modo que la cara es lo último afectado. Esto es lo opuesto de cuanto ocurre en Lycopodium, Natrum muriaticum y Sorinum. Este remedio ha curado pleuresía después que brionía, que parecía ser lo indicado, hubo fracasado. Una mujer estaba en cama con disnea, ansiedad, sudor frío y dolor en el corazón, rodeada de sus amistades que intentaban acompañarla en sus últimos momentos. Se obtuvo la información de que había sufrido de reumatismo en la rodilla durante muchos meses, que había tenido que usar muletas para poder trasladarse por la casa, y que pocos días antes de este ataque había sido curada rápidamente por cierto linimento enérgico. Abrotanum prontamente le restituyó la salud. Abrotanum ha ocasionado y curado muchos dolores ulceroides ardorosos en el estómago, acompañados de vómitos sospechosos. La metástasis es característica notable de abrotanum. La mutación de cierta denominada enfermedad en otra siempre deberá llamar la atención hacia este remedio. La inflamación de las parótidas, paperas, que se traslade a los testículos o a las mamas, suele ser curada por carbo vegetabilis o por pulsatila, pero abrotanum ha curado en casos en que estos remedios fracasaron. Una diarrea repentinamente suprimida, que haya sido seguida de hemorroides y reumatismo agudo, con pérdidas de sangre, es argumento adicional a favor de abrotanum. El paciente de abrotanum es sensible al aire frío y al tiempo húmedo y frío. Sus dolores de espalda le hacen sufrir mucho y sus síntomas se agravan por la noche. En los muchachos, el remedio cura hidrocele. En los bebés, pérdidas de sangre por el ombligo.
Puede haber diarrea o constipación. Con esta última, el paciente está reumático. Con la primera se siente mejor, pero en cuanto la diarrea disminuya, comenzarán sus padecimientos. La diarrea les es de mucho alivio, como en natrum sulfuricum y en zincum. Dolores agudos por todas partes, pero en particular en los ovarios y en las articulaciones. Acidum aceticum. Este remedio es útil en las dolencias que afectan a individuos pálidos y enfermizos, pacientes que han estado débiles durante muchos años, tísicos por vía de herencia, emaciación, debilidad, anemia, ausencia de apetito, sed ardiente y orina pálida y abundante constituyen una combinación de síntomas que requiere acidum aceticum. Sensación de calor con latidos que se perciben y desaparecen, como orgasmos. Clorosis en jovencitas. Condiciones hidrópicas en general. Han sido curadas por este remedio las consecuencias de aguijonazos y picaduras. El vinagre es remedio antiguo para la descompostura provocada por el cloroformo y también es útil en el estreñimiento con hemorragias, pérdidas de sangre de cualesquier membranas mucosas, nariz, estómago, recto, pulmones y también de úlceras. Sensibilidad al frío. Confusión mental. No reconoce a sus propios hijos. Olvida lo que acaba de ocurrir. Accesos de angustia. Constantemente se busca problemas. Supone que algo está por ocurrir. Irascible, quejoso. Desmayos en sujetos débiles, anémicos, dolores de cabeza, el rostro pálido y ceroso, epistaxis, una mejilla pálida y la otra enrojecida, difteria en la garganta y en la laringe, sed insaciable, estómago sensitivo, vómitos de sangre y de cuanto alimento haya sido ingerido, ulceración del estómago, eructos agrios y calientes, vómitos espumosos, dolor corroyente, distensión del estómago con desarreglo constante, ardor en el estómago y en el abdomen que se alivia acostándose sobre el estómago. En el abdomen hay mucho dolor, distensión, flatulencia o hidropesia. También sensibilidad al tacto, diarrea fluida, sanguinolenta o de sangre pura, hemorragia abundante de las almorranas, diarrea crónica, orina acuosa y abundante. El remedio ha curado diabetes, a veces con presencia de azúcar en la orina, en casos que presentaron mucha sed, debilidad y palidez, además de adelgazamiento. Debilidad acompañada de pérdidas seminales, genitales relajados y pies hinchados. Hemorragia uterina, menstruos abundantes o flujo menstrual acuoso. Menstruos escasos simultáneos con clorosis. Debilidad de la laringe, croup, difteria. Ha curado muchos casos de difteria laríngea, de ronqueras, con membranas mucosas pálidas. Tos crónica, seca y cortante en personas pálidas y enfermizas, como son las que han heredado tisis, cuadro que se acompaña de edema de las extremidades, diarrea y disnea, o bien de sudores nocturnos, hemorragias pulmonares, ardor en el pecho y en el estómago, estertores, bronquitis crónica, debilidad y tullimiento de las extremidades con hinchazón, reumática o edematosa, hidropesia de las extremidades con diarrea. Es este un remedio constitucional de acción profunda que cuando sea bien estudiado
se tornará muy útil. Todas las sustancias de las que se ha abusado en la alimentación, como el vinagre, el café, la sal común, etc., son remedios importantísimos y tratándose de casos crónicos, pertinaces, corresponde que los tengamos presentes con más frecuencia. Aconitum napellus. Aconitum es remedio de acción breve. Sus síntomas duran poco. El acónito en grandes dosis es veneno violento, ya sea que mate o que sus efectos pronto se extingan, de modo que si el paciente se recobra, su recuperación es rápida. No quedan enfermedades crónicas remanentes, pues, como ocurre con algunas tormentas de gran intensidad, llega, arrolla todo y pasa. Bastará un poco de reflexión para descubrir a qué clase de enfermedad este remedio se asemeja y qué tipo de enfermo es el más propenso a padecer estados morbosos breves y súbitos. Apelando a nuestra experiencia y observación homeopáticas, nos vendrá a la mente que los individuos pletóricos y vigorosos, cuando contraen un enfriamiento, caen violentamente enfermos, pero la gente débil y enfermiza lentamente decaen y se recobran de sus enfermedades agudas, no cayendo enfermos tan violentamente ni tan súbitamente. Se deduce de esto y de examinar los efectos tan súbitos del acónito que las personas que han caído víctimas de las afecciones de acónitum son individuos pletóricos, gente fuerte y vigorosa, niños y bebés robustos que caen enfermos por haberse expuesto a fríos intensos, por haber llevado poco abrigo cuando se produjeron cambios atmosféricos intensos y repentinos, por haber quedado expuestos durante mucho tiempo a los vientos fríos y secos del norte de los Estados Unidos, o de ese tipo. La persona vigorosa que haya sido sorprendida con poco abrigo o haya permanecido expuesta al aire frío y seco de pleno invierno, con sus cambios súbitos y violentos, caerá enferma antes de la noche y también con síntomas violentos. Esta es la clase de pacientes que necesitan acónitum, pletóricos, vigorosos, con corazón fuerte, cerebro activo, circulación intensa, que caen enfermos repentinamente por haber sufrido fríos intensos. En su naturaleza, acónitum carece de los efectos que habitualmente siguen a la inflamación. La borrasca se ha desatado tan rápidamente que el remedio parece adecuado tan solo a las condiciones iniciales. En estos pacientes vigorosos, las congestiones súbitas suelen ser extinguidas por una buena reacción. El paciente que parecía amenazado por muerte súbita y violenta se recupera con prontitud. Por ello, es apropiada la comparación de Dunham de que se asemeja a una gran borrasca que pronto pasa. Los comentarios de Dunham sobre este remedio, incluidos en su materia médica, son verdaderamente poéticos y merecen ser leídos. Los accesos sobrevienen repentinamente debido a haberse expuesto a vientos fríos y secos. En niños pletóricos tenemos ilustración de esto en las congestiones cerebrales súbitas acompañadas de fiebre intensa o de convulsiones. Tal subitaneidad y tal violencia puede hacer presa en cualquier órgano: cerebro, pulmones, hígado, sangre, riñones. El remedio es apropiado a las dolencias que sobrevienen repentinamente debidas al clima muy frío que predomina en invierno y también al intensamente caluroso del verano. Tiene las afecciones pulmonares y cerebrales propias del invierno y las inflamaciones intestinales y trastornos gástricos del verano.
Conocemos las modalidades en que estos individuos pletóricos se acaloran súbitamente y caen violentamente enfermos. Alarma ver tales accesos súbitos. Todas estas condiciones inflamatorias se presentan acompañadas de mucha excitación circulatoria, violenta acción cardíaca, tremenda perturbación cerebral. Se trata de una conmoción violenta acompañada de miedo intenso. Los síntomas mentales que casi siempre acompañan a las condiciones de aconitum son sobresalientes. El paciente siente toda la violencia de su enfermedad, puesto que está experimentando profunda irritación y excitación nerviosa. El temor se pinta en su semblante y la acción del corazón es tan abrumadora que lo primero que se le impone es que está próximo a morir. Conmoción tal tiene que preceder a la muerte, a la que el paciente teme. Esto se advierte en su semblante, pero además dice: todo es inútil, voy a morir. Y ha ocurrido muchas veces que prediga el momento o la hora de su muerte. Si hay un reloj en su cuarto, es posible que diga que cuando la aguja horaria alcance cierto punto del cuadrante, él será cadáver. Cuando observamos en un rostro temor tan intenso, tan tremenda ansiedad, desasosiego tan intenso, la violencia y la subitaneidad de estos ataques, concluimos en que el individuo se está muriendo por el veneno del acónito o bien que es alguien que necesita aconitum. Quien esté enfermo y asuma las características del envenenamiento por acónito necesita aconitum en su dosis más ínfima. Este medicamento tiene acción muy breve y esto debe ser tenido en cuenta. Poco importa qué parte del cuerpo estemos considerando, puesto que encontraremos condiciones inflamatorias, y aun estas, sin que importe su localización, tienen valor ante el aspecto del paciente que he descrito. Esos son los síntomas que sobresalen, los que percibiréis primeramente: el semblante, los síntomas mentales, el desasosiego, la intensidad. Ahora bien, hay diversos síntomas de menor importancia frente a este miedo, esta ansiedad, que quedarán encubiertos por estos otros tan prominentes. El paciente ha perdido todo afecto por sus amigos. Nada le importa lo que haya sido de ellos, ni demuestra por ellos el menor interés. Quizás sea, a veces, un estado de indiferencia. Lo que acabo de exponer debe capacitaros para ver al instante que tal cuadro no pertenece a otros remedios de la materia médica, porque en realidad pertenece únicamente a aconitum. No importa con cuántos remedios podáis compararlo, solamente lo hallaréis en aconitum. Encontraréis en otros remedios algunas características, pero a las que he mencionado, tomadas en conjunto, solo las encontraréis en aconitum. Si consideráis los síntomas mentales, la intensidad es su rasgo sobresaliente. Si se trata de delirio, será delirio intenso, con excitación, con miedo, con ansiedad. Los pacientes que deliren con excitación y con miedo llorarán como si los abrumara la aflicción. Excitación intensa, con temor, con miedo de morir. Os intrigará qué es lo que ocasiona el llanto de vuestro paciente. El miedo de aconitum conjuga a todos los estados de ánimo. Hay gemidos e irritabilidad, cólera, arroja lejos cuanto encuentre a su paso. Todo en estado de violencia e irritabilidad. Las modalidades que acabo de describir como sobresalientes están entremezcladas con todos los demás síntomas. Gritos de dolor. Los dolores son como cuchilladas, punzantes, incisivos, lancinantes. Asombra la intensidad de los dolores de aconitum,
De modo que si sus nervios son motivo de dolores neurálgicos, los dolores serán intensísimos. Se siente como si algo tremendo estuviera por desencadenarse, pues de no ser así, no podría tener sufrimientos tan espantosos. Dice el texto, predice el día en que va a morir. Esto, en cierta medida, es el resultado de esa enormidad que abruma al paciente, y ese cuadro mental está siempre presente, en la neumonía, en los estados inflamatorios de cualquier parte del cuerpo, en la inflamación de riñones, de hígado, de intestinos, etc. Prevalecen en todo este cuadro sintomático los vaidos. Vértigo, todo da vueltas como remolino. Una mujer que haya salido a hacer sus compras se topa inesperadamente con un perro y ello le provoca tal perturbación que ni siquiera acierta a regresar. Vértigo que proviene del temor, del miedo súbito, y ese miedo persiste. Hay cierto remanente de aquel miedo, aunque ello podría sugerirnos opium como más apropiado. Dolencias que provienen del temor. Debido al temor, inflamación cerebral, confusión, congestión persistente de órganos como resultado del temor. Todo el sensorio está perturbado. Todo parece dar vueltas y más vueltas. Es casi imposible describir los dolores de cabeza. Tanta es la violencia con que se presentan. Ardor desgarrante en el cerebro, en el pericráneo, con miedo, fiebre y angustia. Dolor de cabeza por haberse enfriado, por haber suprimido el catarro nasal, debido al frío a que se expuso, por andar a la intemperie cuando el viento es frío y seco, como los que prevalecen en el norte de los Estados Unidos. Durante el invierno, violento dolor de cabeza sobre los ojos, congestión del cerebro, dolor de cabeza congestivo acompañado de ansiedad. La cara está roja. Los síntomas que habrán de guiaros para dar aconitum en las afecciones oculares son numerosos. Los ojos se inflaman repentinamente, se congestionan. El ojo parece estar enrojecido por exceso de sangre. La inflamación de todos los tejidos es repentina, conjuntivitis, etc., debida a haberse enfriado, haberse expuesto a vientos fríos y secos. Hay cierta recomendación que ha prevalecido durante mucho tiempo: dar aconitum para el primer estadio de la inflamación. Tal recomendación no es acertada, aunque todos nuestros libros la contengan, porque no precisa el tipo de constitución en que debe darse, tampoco la modalidad de su presentación. La homeopatía no debe ser practicada así. Tratad de reunir todos los elementos que configuran un caso de aconitum si ello es posible, o de no serlo, dad algún remedio más adecuado. Otra práctica viciosa también ha prevalecido: dar aconitum para la fiebre. Aconitum ha sido el remedio para la fiebre preferido por muchos de nuestros rutinarios de los primeros tiempos. Es mal ejemplo. Aconitum tiene inflamación de los ojos que sobreviene tan de súbito que uno se asombra de que tamaña inflamación pueda haberse producido en tan poco tiempo. Los ojos se hinchan mucho sin que haya descarga alguna, a lo sumo algo de mucosidad acuosa. Las inflamaciones, por repentinas que sean, que se presenten con supuraciones espesas, jamás pueden ser de aconitum, puesto que aconitum no tiene supuraciones inflamatorias. Las condiciones que puedan presentar productos de la inflamación indican siempre algún otro remedio. Tratándose de fiebres, no es posible pensar en aconitum
salvo que la imagen del paciente de aconitum esté patente. Con la fiebre de aconitum debe haber sensibilidad a la luz. Con la fiebre, intenso desasosiego. Los ojos están fijos, las pupilas contraídas. Violento dolor y violenta inflamación de las estructuras profundas del globo ocular. Dad aconitum únicamente cuando los síntomas concuerden. Cualquier inflamación que vaya a seguir un curso prolongado, que vaya a supurar o tratándose de una membrana mucosa que vaya a descargar pus, jamás podrá presentar los síntomas de aconitum. Nunca deberéis darlo en casos de envenenamiento de la sangre, como encontramos en la escarlatina, en la tifoidea, etc., puesto que nada hay de los síntomas violentos de aconitum en esos estados. Jamás tienen irritación nerviosa, sino lo contrario. Estupor, lentitud, piel morada. Recordemos que en aconitum está roja brillante. Nunca debe darse aconitum para esas fiebres continuas que lentamente se presentan, puesto que no tiene fiebres continuas de tipo insidioso. Su fiebre consiste en un ataque febril corto y agudo. Tampoco se relaciona con las fiebres intermitentes. No contiene síntomas tales. En la fiebre intermitente, algo puede induciros a engaño, pero el mismo hecho de presentarse un segundo acceso debe haceros descartar aconitum. Algunos remedios presentan periodicidad, como por ondas, pero aconitum no la tiene. El más violento acceso de fiebre se dará en una noche siempre que aconitum sea el remedio, y si no hubiese sido, sería lamentable que hubiera sido dado, pues el error sería perjudicial. En toda enfermedad debe tenerse en cuenta todo lo que hay en ella, y no solamente lo que el remedio cubre, mas también lo que no cubre. Aconitum tiene inflamación de los ojos con ardor e hinchazón repentinos. Los párpados se hinchan tan rápidamente que solo con gran dificultad pueden ser abiertos, y cuando forzadamente se los mantiene así, caerán gotas de agua caliente, pero no de pus. Tal es el cuadro que prontamente se presenta por haber tomado frío. Siempre que haya inflamación de las superficies mucosas, lo que brotará es agua y no sangre. Los vasos sanguíneos se han congestionado súbitamente y resuman, se rompen y hay extravasación de los capilares. Inflamaciones del oído que se presentan con igual subitaneidad, batimentos intensos, dolores incisivos en el oído. El chico que sin abrigo suficiente ha estado expuesto al viento frío y seco, regresa y ahora grita poniéndose la mano sobre la oreja. Tal ataque se presenta temprano por la noche, luego de haber permanecido afuera durante el día. Hay fiebre y ansiedad. El pequeño debe ser llevado en brazos, pues su sufrimiento es intenso. El ruido le es intolerable y pareciera que la música afectara a todos los miembros. Tan intensificado está el sentido del oído, y por todas partes en el cuerpo encontraremos igual condición de intensidad y de violencia, que lleva siempre al paciente a cierto estado de ansiedad e irritabilidad. Dolores punzantes, ardorosos, atroces, desgarrantes, lancinantes en el oído. La coriza, si se presenta súbitamente con violento dolor de cabeza la noche misma del día en que se expuso al frío, tendrá alivio en este remedio de acción rápida y breve. La coriza que corresponde a Carbo vegetabilis se presenta varios días después de exponerse al frío. Lo mismo ocurre con la coriza de sulfur. El paciente de Carbo vegetabilis se ha acalorado y ha tenido puesto su sobretodo, enfriándose a continuación.
En aconitum, el paciente ha salido exponiéndose al frío de la intemperie llevando ropa liviana, y si es individuo robusto, caerá enfermo antes de la medianoche. Pero el remedio está indicado particularmente en esos bebés pletóricos, regordetes y sonrosados, no en los pálidos y enfermizos que han de caer enfermos con posterioridad porque sus funciones vitales están tan disminuidas que sus dolencias no se presentarán hasta 2 o 3 días después. De modo que si fuera posible escoger a un niño vigoroso y a otro enquencle dentro de una misma familia y exponer a ambos a la misma intemperie, uno estaría con croup a la noche y necesitaría aconitum, pero el otro lo tendría a la mañana siguiente y necesitaría hepar. Los síntomas que probablemente se presenten con la coriza son hemorragia nasal, dolor de cabeza, ansiedad y temor. La expresión angustiosa es uno de los primeros rasgos que se observan en el paciente de aconitum. La neumonía de aconitum se manifestará frecuentemente en el rostro. Observad el rostro. Denota gran ansiedad, manifestando mucho de cuanto se ve en las experimentaciones de aconitum. Es sabido que hay mucho en el semblante que permite descifrar lo que está ocurriendo en el cuerpo, algo así como una descripción. Los placeres e infortunios, así como la aflicción de la familia humana, mucho acerca de lo cual es posible generalizar, a primera vista puede ser apreciado en el semblante, indicando que algo profundo ha ocurrido. Solo será preciso conjeturarlo 1 o 2 veces antes de descubrirlo. Y aquí es posible observar la ansiedad. Una de las mejillas está roja, la otra pálida, lo que se encuentra en muchos remedios. Pero la expresión de ansiedad, de miedo, de acaloramiento, de desasosiego y la subitaneidad con que este cuadro se presenta en un individuo vigoroso, ayer fue un día seco, frío y ventoso, permite ubicar aquel síntoma único dentro de aconitum. Pero si otras condiciones lo acompañaran, bien podría ser de algún otro remedio. Dolores faciales neurálgicos como producidos por alambres al rojo, extendiéndose por cualquiera de los lados de la cara. El individuo ha estado a la intemperie en un día frío y ventoso, y su cara ha recibido ese viento frío. Primero se ha sentido entumecido y luego ha empezado el dolor, intenso dolor. Grita y gime debido a esos dolores lancinantes como cuchilladas. Aconitum lo aliviará. Hormigueo, sensación reptante como debida a hormigas. Aconitum tiene esa sensación por todo el trayecto de los nervios. Tiene también cierta sensación como de que se estuviera vertiendo agua helada por el trayecto de los nervios. Ciática cuando tal sensación de agua helada es sentida en dicho nervio. Sensación reptante, cosquilleo, como de que algo anda por el rostro, con dolor o sin él. En la cara hay calor intenso, fiebre intensa. El lado de la cara que apoyaba sobre la almohada suele transpirar, y si el paciente se da vuelta, tal lado se secará, comenzando entonces a transpirar el otro lado. ¡Qué gran remedio es aconitum para el dolor de dientes! Tanto se lo ha empleado que casi podría decirse que no hay señora de edad madura que ignore el alivio que frecuentemente proporciona poner sobre el diente cariado algodón embebido con una gota de acónito. Por cierto, que una dosis de aconitum actuará mucho mejor. Pero debemos una vez más considerar el dolor dentario que producen los vientos secos y fríos en los individuos robustos
que si tienen dientes cariados, sufren en ellos dolores intensos, lancinantes, punzantes y breves. A veces, estos dolores afectan a dientes sanos, involucrando entonces a toda la hilera de dientes. Dolores violentos por cabalgar un día de viento frío. Estos dolores se alivian y rápidamente desaparecen luego de una dosis de aconitum. Perturbaciones del gusto, estómago desordenado. A todo se le siente sabor amargo, excepción hecha del agua. El paciente anhela beber agua, tanta que le parece imposible que pueda beber lo suficiente, lo que además le agrada. El ardor es síntoma que está por todo el remedio y que entrará en la descripción de todos los dolores. Ardor en la cabeza, en el trayecto de los nervios, en la columna vertebral, durante la fiebre. A veces el ardor le hace pensar que estuviera recubierto de pimienta. Aconitum es medicamento muy útil en la inflamación de garganta que se presenta con ardor, escozor, sequedad, mucha rojez de las amígdalas, de las fauces y de toda la garganta. El paladar blando suele estar inflamado, muy hinchado. El cuadro es el de una intensa inflamación aguda de toda el área que puede denominarse garganta. Pero esto solamente no bastaría para prescribir aconitum. Por cierto que curaría casos de esta índole, inflamación de la garganta. Pero todo médico homeópata conoce 40 o 50 remedios que podrían ser seleccionados para tal caso, puesto que todavía no se ha hecho la descripción. Ningún homeópata podría prescribir con evidencias tan insuficientes. Es preciso observar la garganta, puesto que todo médico debería formularse la pregunta: ¿qué puede haber en esa garganta para que sea un caso de aconitum? La pregunta debe surgir, pues, ¿podría él prescribir sin haber examinado la garganta? La garganta no puede decirle mucho al médico inteligente respecto del paciente. Si fuera necesario que la mente del médico se representara a la parte inflamada, ¿cómo se las arreglaría para tratar el hígado? No puede verlo, como no puede ver el estómago. Nos es preciso entonces retrotraernos a aquello que permite al médico inteligente formarse imagen verdadera del mismo paciente, y pronto veremos las razones para esto. Si tenéis en vuestra mente una imagen bien clara del paciente de aconitum, podéis prescribir. Sería bueno que todo fuera visible a fin de examinarlo, pues podríamos examinar el hígado y el corazón. ¿Qué es lo que hay en esa garganta y que representa al paciente? Por cierto, toda inflamación de garganta dificulta la deglución, pero lo que quiero significar es que nada hay en la inflamación que sugiera al médico la imagen del paciente de aconitum. Pero habría un paciente para el cual prescribirlo, si además se tratara de un sujeto vigoroso que hubiera estado parte del día expuesto a vientos crudos y fríos, si se hubiera despertado esa misma noche con la garganta inflamada, ardorosa, con dolor desgarrante que le impidiera deglutir, que tuviera fiebre muy alta y sed inextinguible por agua bien fría, si su estado fuese ansioso y febril. Suele ocurrir que los pacientes sean lúcidos lo suficiente como para describir por carta el aspecto de algún miembro de la familia. El hombre humilde puede dar mejor descripción que la jovencita esmeradamente educada que quizá os escriba. Doctor, ¿tendría la bondad de enviarme el remedio? Pues al observar mi garganta he visto que está roja. Con los síntomas del estómago encontraremos un paciente extremadamente inquieto. Los dolores son terribles, ardorosos, desgarrantes. Hay ansiedad, fiebre, desasosiego.
cuadro provocado por haber tomado frío, por enfriarse y no por comer con exceso. Frío que se ha localizado en el estómago por haberse bañado con agua muy fría o también debido al calor intenso de algún verano muy caluroso. Asociado esto a un cerebro irritable en niños vigorosos. Vómitos y arcadas tremendas, pareciendo capaces de arrancar los órganos. Vómitos de sangre roja brillante. Esto intenta describir el estado general del trastorno gástrico. Durante tal estado febril, el paciente pide cosas amargas, vino, cerveza, aguardiente, que serán vomitadas tan pronto lleguen al estómago. El enfermo clama por cosas de sabor acerbo, pues ningún sabor le resulta suficientemente amargo. Si tan solo pudiera comer algo verdaderamente amargo, y sin embargo, su gusto está amargo. Todo lo que come le resulta amargo. Todo excepto el agua. Las palabras que siguen en el texto son expresión clínica. Catarro gástrico. Se trata de una inflamación muy aguda del estómago, arcadas, vómitos de bilis, de sangre, necesidad de vomitar que no se concreta cuando no hay nada en el estómago, y con ello ansiedad, desasosiego y miedo a la muerte. El miedo está representado en el semblante, produciendo cierta expresión impresionante. Aconitum es medicamento útil en la inflamación del hígado siempre que haya sobrevenido repentinamente. No es de mucha utilidad cuando los ataques son repetidos, salvo en el primero. Inflamación violenta del hígado. Violentos dolores desgarrantes y mucho ardor. Luego se presenta el desasosiego, las tremendas torturas de la ansiedad. El movimiento es constante, temor a la muerte, la cara enrojecida, ojos vidriosos, mucha sed, desasosiego ansioso que en todo está presente. En el abdomen hay dolores breves y traspasantes, ardorosos, incisivos, luego de haberse expuesto al frío, de haberse enfriado. Y así vamos rápidamente arribando a la conclusión que no importa mucho dónde ocurra la perturbación si hemos logrado discernir al paciente de aconitum. También tenemos trastornos inflamatorios de todas las vísceras abdominales. Puede tratarse de alguna violenta inflamación catarral o bien de un estado catarral del tramo inferior del colon o del recto, como cuando hay disentería, en cuyo caso la evacuación consiste casi exclusivamente de sangre pura y poco más que parece cieno. El enfermo debe recurrir constantemente al bacín, pues vomita algo de sangre y evacúa sangre rectal. Todos los enfermos pronosticarán su muerte para las próximas horas o para la noche, y en su aspecto está la sensación de muerte como retratada. Todo el cuerpo se halla en estado de angustia, pero el tenesmo, los calambres y la urgencia por evacuar son simplemente terribles. La diarrea es acuosa, pero este síntoma no es importante, aunque Herin le haya puesto doble raya. Pero hay que pensar en aconitum cuando la evacuación es de sangre pura y mucosidad, con tenesmo, o cuando un poco de mucosidad verdosa ha sido evacuado por el chico víctima de dolencia estival. Sangre exclusivamente o heces verdosas como pasto con fiebre que se ha presentado súbitamente y siendo el pequeño vivaz y rosado. La mayoría de los trastornos intestinales en los chicos se deben al calor intenso. El pequeño contrae inflamación del hígado debido al calor y entonces la deposición es blanca como leche y su consistencia
es como la de la masilla. El niño está amarillo y grita de dolor. Es útil en los trastornos urinarios de vejiga y riñones, estados inflamatorios con orina sanguinolenta, orina escasa, suprimida o retenida. Y tal retención puede deberse a conmoción psíquica, y esto lo convierte en uno de nuestros mejores remedios para la retención de orina en el recién nacido, puesto que ha ingresado a este mundo sufriendo un shock, y por ello, a la segunda visita, la enfermera os informará que el bebé no ha orinado. Todavía no se han establecido las funciones del pequeño, perturbadas por la conmoción que ha experimentado. Inflamación de la vejiga con dolores incisivos, desgarrantes, dolores ardorosos y orina ardiente. La orina está caliente, es oscura, de color rojo, roja y clara o como sangre. El frío produce retención de orina, particularmente en los niños, acompañada de llanto y desasosiego. Con las condiciones inflamatorias de la vejiga, sean adultos o niños, deben estar presentes todos los estados mentales del paciente de aconitum. Aconitum cura los casos más violentos de orquitis que hayan sobrevenido repentinamente en hombres robustos debido a haberse enfriado, pero es ineficaz en la orquitis común debido a supresión de supuraciones gonorreicas. La mujer es por su naturaleza paciente de aconitum debido a su índole sensible. Suele tener dolencias a causa de conmociones psíquicas, de temores, difiriendo en ello de las que aquejan a los hombres. Es muy raro que el temor pueda producir inflamación en el hombre, pero es causa muy común de inflamación del útero y de los ovarios en mujeres vigorosas, excitables. El temor suele ser motivo de aborto, pero si se ha dado a tiempo aconitum, tal causa quedará anulada. Encontraremos a veces dolores punzantes, ardorosos, desgarrantes, propios de aconitum, como secuela de alguna emoción súbita, de algún temor. Suele ocurrir que una mujer encinta diga: «Doctor, no tiene sentido programar mi internación, pues sé que voy a morir en el parto». Si hay algo que puede constituirse en síntoma decisivo respecto de la prescripción, indudablemente es este. Bastará una dosis de aconitum para producir tal cambio en la paciente que, cuando se la interrogue días después sobre sus temores, dirá: «Aquello no tenía importancia», y es posible descubrir otros detalles. Pero tal estado de temor es algo peculiar, y en él se presenta en realidad toda la naturaleza y la índole de la mujer que ha pronosticado el momento de su muerte. La razón para que aconitum sea tan frecuentemente remedio de niños se debe a que éstos suelen enfermar por temor. Inflamación de los genitales en mujeres vigorosas. Ya sabemos que aconitum tiene más frecuente prescripción en mujeres y niños que en hombres. Mujeres sensitivas, excitables, robustas. Su indicación en los hombres obedece a estados inflamatorios debidos a enfriamientos producidos por el aire frío y seco, y el paciente que necesite aconitum quedará asombrado y convencido de los recursos maravillosos que tiene la homeopatía al ver con qué rapidez aconitum puede hacerle transpirar, y concluye con una fiebre aguda siempre que desde luego el acceso haya sido único y reciente. Después de partos difíciles y prolongados, entuertos violentos, punzantes y breves que se acompañan de estados febriles, hemorragia uterina de sangre roja brillante, temor de morir. Es asombroso
lo que aconitum puede hacer en casos derivados de enfriamientos durante el estado puerperal. Pero no confundáis esto con la fiebre puerperal. Lo primero es algo simple, no séptico. Es posible que los senos estén implicados, inflamación de las mamas, supresión de la leche y condiciones febriles. Pero si hay supresión de los loquios, no corresponde dar aconitum. Los recién nacidos que presentan dificultades respiratorias luego del empleo de forceps o a consecuencia de un parto prolongado. El bebé está sin aliento, presenta problemas cardíacos y en pocas horas se presentará fiebre. Aconitum es un remedio muy sencillo. La retención de orina en el niño es con tanta frecuencia estado de aconitum que es poco probable que lleguéis a necesitar otro remedio. El bebé no puede hablar ni manifestar mucho y el médico se ve obligado, en cierta medida, a ser rutinario en estos casos. Y con aconitum ha tenido éxito tratando la retención de orina. Es oportuno repetir aquí que muchos casos de retención de orina en la madre desaparecerán después de una dosis de causticum. Aconitum es un gran remedio de rutina en el croup, aunque haya sido mal empleado. Está indicado en todos aquellos casos de croup que se presentan súbitamente en chicos vigorosos debido a haberse expuesto al viento frío durante el día. Una vez acostado el niño, duerme su primer sueño para despertar a eso de las 9:10 u 11 p.m., tomándose la garganta, tosiendo violentamente con tos cruposa, ronca como ladrido, que lo sofoca. Difícilmente habrá otro remedio que pueda corresponder y que presente tal rapidez de acción en el desarrollo de las consecuencias de haberse enfriado durante el día. El croup que no desarrolla sus efectos hasta el día siguiente, por la mañana o la tarde, puede corresponder a muchos otros remedios, preferentemente hépar, que es más lento en su marcha, además de ser más apto para esos niños descaecidos que sufren frecuentes accesos de croup. Espongia es algo similar, pero carece de ciertas características que suelen presentar los niños enquencles, esos que siempre se resfrían. Sería difícil distinguir entre el croup de aconitum y el de espongia, ateniéndonos exclusivamente al croup, puesto que ambos tienen el mismo aspecto ansioso. El croup de aconitum es violento, con inflamación y espasmos de laringe y se presenta con mucha rapidez. El croup de espongia no es tan inflamatorio y la inflamación se presenta con espasmos. Pero, aunque espongia pueda incorporarse en la cama a las 11 p.m. con obstrucción respiratoria y ahogo, no tiene la intensidad febril de aconitum ni su angustia, aunque sí toda su sequedad. Lo corriente es que los estados de aconitum sean de sequedad y tan solo puede haber una pequeña descarga acuosa, pero espongia es totalmente árida y si hubiera una mucosa inflamada, estaría seca. Los síntomas cruposos de aconitum contienen laringe sensitiva al tacto y croup que los despierta durante el primer sueño, luego de haberse expuesto a vientos fríos y secos. Aconitum está lleno de trastornos de la respiración, disnea provocada por la contracción de los bronquios menores que se parece al asma. Está indicado en esa disnea que pertenece a la bronquitis capilar y en la que pertenece a la excitación cardíaca de las personas vigorosas que han quedado ateridas por exponerse al frío y también por shock. Disnea que ha producido el temor, como suele ocurrir en las mujeres nerviosas, excitables, fácilmente afectables y en las vigorosas y nerviosas. La respiración es corta, trabajosa, ansiosa, rápida. Se trata de disnea asmática
y por lo general hay aridez de las membranas mucosas de los bronquios menores. Se sienta erguida y apenas puede respirar. Aconitum tiene tal irritación cardíaca violenta con pulso agitado, débil, lleno e irregular. La paciente se incorpora en la cama, cogiéndose la garganta y quisiera desembarazarse de todo. Antes de la noche, la piel está roja, la sed es abrasadora y el temor intenso. Todo tiene relación recíproca. Angustia con disnea. Ataques repentinos de dolor al corazón con disnea. Todo marcha parejo. Ahogo intenso. Por causa de tales miedos y ansiedad, comienza a sudar copiosamente y pese a estar empapado de transpiración, su piel está caliente. Cuando esta ansiedad ha pasado, siente mucho calor y así es que con esta tremenda ansiedad haya calor y sudor, el pulso filante. Se siente mejor durante la expiración, porque los espasmos de la laringe suelen producirse durante la inspiración, peor durante la inspiración. Tos breve, seca y constante. Respiración trabajosa. Respira únicamente con el diafragma. Dolencias torácicas como neumonía. Aconitum produce una rápida inflamación de las vísceras torácicas, de la pleura, los pulmones, las membranas mucosas que tapizan las vías del aire. En la neumonía tenemos esta disnea y la subitaneidad con que se presenta. Cuando tal inflamación se difunde rápidamente, se transformará en neumonía. La inflamación se intensifica tanto que la membrana mucosa resuma sangre color rojo cereza o bien la mucosidad que brota es blanca con estrías numerosas de sangre roja brillante. Al aproximarse al lecho del enfermo de bronconeumonía, se verá en el bacín mucus con estrías de sangre roja brillante. El caso que sea de aconitum exhibirá la violencia con que se ha producido, el desasosiego y la ansiedad, pues el paciente predice la hora de su muerte. En caso de neumonía, aconitum será lo indicado cuando lo afectado sea la parte superior del pulmón izquierdo. A veces resumará sangre toda la membrana mucosa, lo que se ve de la garganta, la tráquea, los bronquios. La sangre puede ser mucha debido a la violencia de la inflamación. En las afecciones torácicas hay mucho dolor, agudo, breve, ardoroso, desgarrante, y el paciente debe guardar cama en posición reclinada. Les es imposible descansar sobre cualquiera de sus lados, pues el dolor aumentaría, solamente sobre la espalda. Los vientos fríos y secos pueden producir shocks súbitos en las personas cuya circulación es buena, fuerte, enérgica. La hemoptisis, a que se ha hecho alusión, no es como la tisis, es involuntaria. La sangre asciende impulsada por un poco de tos. No debe darse este remedio en los pacientes enquencles con constituciones quebrantadas. Para ellos tenemos remedios más apropiados. Hay veces en que todo lo que se produce es inflamación de las vías aéreas menores, pues no siempre la inflamación concluye en neumonía. Tos seca, vómitos y arcadas, fiebre intensa, se escupe sangre. No hay expectoración a excepción de un poco de mucus aguachento y sangre, y casi siempre ocurre de este modo. Tos seca, sensación de aridez por todo el pecho, en la laringe y en la garganta. El paciente ingiere grandes cantidades de agua fría y a veces, después de algún violento acceso de tos, extrae un poco de sangre. La expectoración es generalmente de mucosidad. Lo frecuente es que la neumonía tenga expectoración que se parezca a óxido de hierro,
como si algo de tal óxido hubiera sido mezclado. Hay medicamentos como Brionía, Rustox y algunos más que tienen expectoración como característica común, como perteneciendo a la índole misma de los remedios. Pero la particularidad de Aconitum es que su expectoración sea roja brillante, rojo cereza. Sus hemorragias son rojas brillantes, abundantes a veces. Todas estas toses, ya sea en la neumonía, en el croup y en los trastornos torácicos, se presentan repentinamente. Y si el paciente se hubiera acostado disponiéndose a dormir, tendría espasmos y sequedad de laringe. Al disponerse a dormir, la laringe se seca y él se despierta tomándosela, pareciéndole que se ahoga. Tales síntomas se presentan debido a vientos fríos en las personas vigorosas que se han expuesto a ellos enfriándose, lo que ha provocado los síntomas de aconitum. En todas las áreas inflamadas, aconitum tiene cierta sensación como si se estuviera proyectando sobre ellas vapor de agua hirviente, como si en ellas estuviera afluyendo sangre caliente. A flujos de calor en las áreas. En el trayecto de los nervios puede haber sensación de calor o también de frío. Durante el pico de fiebre, el pulso es irregular, fuerte, vigoroso. Cuando el ataque recién empieza y la ansiedad y tensión nerviosas son tremendas, el pulso es muy pequeño. Pero en cuanto la acción del corazón se ha puesto en régimen, el pulso se torna más fuerte. Dolores desgarrantes en la columna vertebral, cuello rígido y dolorido, hormigueo en la columna, como producido por insectos. Este es síntoma peculiar y también proviene de haberse enfriado súbitamente. Temblor de las manos que está asociado con estos ataques súbitos. Dolores en los dedos que se insinúan gradualmente, también asociados con estos accesos inflamatorios repentinos. Frío como de hielo, los pies fríos como hielo, palmas de las manos calientes, a veces manos calientes y pies fríos. Condiciones reumáticas de las articulaciones, se trata de las que sobrevienen como primer ataque y no esos ataques reumáticos y gotosos que ya son antiguos, sino los que pertenecen al reumatismo agudo, derivados de haberse expuesto al frío o haber recibido durante mucho tiempo vientos fríos y secos. Estos accesos también se presentan con fiebre, con ese desasosiego ansioso al que nos hemos referido varias veces. Temblores, cosquilleos y convulsiones en los músculos. Debe agregarse que también los nervios tienen muchos síntomas y padecimientos en aconitum, que es remedio maravilloso para las neuritis de las personas robustas, por haberse expuesto al frío, entumecimiento por todo el trayecto de los nervios, entumecimiento y cosquilleos, en particular en aquellos superficiales. Inflamación de las vainas nerviosas, excitabilidad nerviosa, desasosiego intenso. Sulfur está fuertemente relacionado con aconitum, pues tiene muchos de sus síntomas. En muchos de esos casos crónicos antiguos en los que se emplearía sulfur y tratándose de organismos vigorosos, fuertes, aconitum será adecuado para un primer ataque repentino y sulfur para los crónicos. En los ataques súbitos a los que aconitum se adecúa, vale decir a todo el acceso, puede quedar en el organismo cierta tendencia al retorno de accesos similares y contra esta tendencia, aconitum no tiene virtud alguna, pero sulfur sí. Desde luego que la mayoría de los síntomas debe concordar, pero veréis con frecuencia que cuando aconitum ha sido el remedio que correspondía en alguna enfermedad aguda,
Los síntomas que continúan son los de sulfur. También que muchas veces un ataque violento deja cierta debilidad en el organismo respecto de la cual aconitum no tiene poder, pues carece de la virtud de evitar ataques recurrentes. El remedio actúa en la medida de su capacidad y allí concluye su acción, pero no ocurre así con sulfur. Después de aconitum, árnica y belladona siguen bien. Por cierto que a veces os parecerá que aconitum es capaz de habérselas con todo el contenido de la enfermedad, pero suele quedar cierta morbosidad que persiste, y entonces es cuando árnica, belladona, ipecacuana y brionía deberán poner fin al ataque, o a veces sulfur y con frecuencia silicia. Es así como se deben estudiar las relaciones entre los remedios. Si habéis administrado aconitum en dosis numerosas o lo habéis dado en dosis muy fuertes y vuestro paciente está recuperándose lentamente del ataque, también cuando vuestro paciente haya tomado aconitum insensatamente por prescripción propia, entonces cofea o nux podrán mejorar la condición de vuestro paciente.